Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Biasetti de la Dirección de Cultura del Departamento de Fomento Cultural y vamos a estar haciendo algunas preguntas y lo importante es que ustedes contesten de manera honesta. Eh, la, la, la entrevista va a ser grabada y ya previamente había tenido la autorización de ustedes para la grabación. Y entonces vamos a proceder con la presentación de ustedes. Por favor, me indican su nombre y la organización a la que representan. Mi nombre es Willy Solano Aguilar, soy el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cedros de Montesioco. Y mi nombre es Ernesto Núñez, soy periodista y director del medio independiente de comunicación La Doble Tracción y del proyecto Los Guaches. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas muy sencillas y solicitando la respuesta más honesta posible. Pensando en el proyecto desde que llenaron el formulario y participaron concursando por el fondo, hasta el momento en que fueron seleccionados y llenaron el primer informe, ¿qué palabra se les viene a la mente que describa o les caracterice lo que ha sido este proceso? ¿Y por qué están escogiendo esta palabra? Bueno, para mí personalmente es algo innovador porque es de todos conocidos que hay diferentes tipos de reacciones de las personas y comenzando por la junta directiva, hay unos que lo ven como algo agradable, nuevo, una experiencia a la que es bonito incursionar, ser un medio por el cual seamos nosotros facilitadores de comunicar a la comunidad y estarla quizás educando. De mi parte, yo diría que la palabra sería retador. Yo creo que una cosa es verla venir y otra cosa bailar con ella. Y en ese sentido, pues es un proceso de mucho aprendizaje porque obliga a que uno, a pesar de la planificación que hizo, las aristas que contempló, etcétera, pues que uno se tenga que adaptar al ir viendo ya a la hora de trabajar otras aristas que no contempló, otras que en el momento eran imposibles de contemplar, el trabajo con la comunidad, que siempre abre luces o da luces sobre otras cosas que uno tiene que hacer, ¿verdad? Y componentes pues de relaciones humanas que no caben, por así decirlo, en ningún documento, ¿verdad? Sino que nada más hasta que uno hace esas relaciones, pues que tiene que trabajar sobre ellas. Sí, y las relaciones humanas no siempre son fáciles, ¿verdad? ¿Qué cosas sienten que han aprendido hasta el momento que antes no sabían o no entendían? Que el proyecto, que este proceso les ha permitido darse cuenta de eso. Bueno, particularmente creo que es bueno estar informados, es muy necesario para poder ser más objetivos y claros en nuestras manifestaciones en la materia que se refiere. En este caso específico, pues todas las comunidades es indispensable que sepan el rumbo que llevan sus municipalidades, la forma en que se utilizan sus recursos, cuáles quedan sin ser utilizados. O sea, en general, la educación para que la educación en el sentido de informarnos, ¿verdad? Estar bien informados para que podamos opinar con autoridad. De mi parte, yo creo que sin duda algo que yo antes no sabía es que yo siempre he sido un creyente en la participación ciudadana y que es esencial para el buen funcionamiento de cualquier democracia, sea nacional o local, ¿verdad? Que finalmente es un gobierno local. Pero yo me di cuenta de que la participación ciudadana no es solo cuestión de abrir los espacios para que se participe, sino que también es cuestión de enseñar a la gente a participar.
y tal vez yo creo que tal vez en su momento yo pensaba, subconsciente o inconscientemente, que uno iba a habilitar los espacios y que toda la gente iba a salir corriendo a participar, porque son necesidades, como muy bien don Willy lo dice, es necesario que la gente esté informada, es necesario que la gente denuncie, que la gente fiscalice, que la gente audite, pero sí pasa por un proceso de enseñanza, de educar sobre por qué es importante hacerlo, educar también en el sentido de cambiar una cultura que tal vez es una cultura más de poca participación, ya sea por decepción del gobierno local o porque está como esta idea errada de que la participación ciudadana se reduce cada 4 años a una urna y no que es un proceso de cada 4 años. Y entonces creo que yo aprendí que hace falta educar, digamos, para que la gente aproveche esos espacios y que en ese sentido hay que tener paciencia, digamos, porque lograr ese cambio de cultura toma su tiempo y creo que cuando yo aprendí eso ya me calmé un poco, en el sentido de que tal vez, porque claro, cuando uno entra, tal vez uno se desespera un poco porque uno dice, Dios mío, pero se abrieron los espacios y no están los tsunamis de gente participando como uno esperaría. Y ya cuando uno aprende que, bueno, es cuestión también de enseñar a participar, pues uno se calma un poquito, digamos, y lo asume como un proceso educativo, digamos, de, bueno, estamos no solo abriendo el espacio, pero también enseñando a la gente a participar y eso es poco a poco. Ok, ¿y hay algo que cambiarían hasta el momento? ¿Qué y por qué? Bueno, Don Willy, sí. bueno, a mí lo que me gustaría que cambiáramos, pero eso solo con la mano divina y con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque esto que estamos viviendo es un bache que nos viene por así decirlo, casi a congelar parcialmente y muy sustancialmente todo lo que se está programado en diferentes ámbitos. Y en cuanto a esto, pues se suspende un poco la continuidad participativa de las personas, porque están en otras cosas, están preocupados por otras cosas, están preocupados por ver las noticias televisivas de las cosas que nos dicen, algunas amarillistas, ¿verdad? Y otras no tanto, pero, pero quizás lo único del proyecto en sí, me parece que va bien encaminado y todo, y lo repito, son esas otras circunstancias ajenas al proyecto que nos están perjudicando, nada más. Bueno, en eso yo coincido con don Willy, que creo que la situación, evidentemente, del COVID-19, pues afecta, lastimosamente, creo que lo que afecta más es la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, porque como muy bien dice don Willy, la gente está en otra cosa. Y bueno, por ejemplo, según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, podemos hablar de un aumento hasta un 25% de la pobreza, de 24% del sector privado perdiendo su trabajo. Entonces, pues por supuesto que es como un momento poco potable para hablarle a la gente de adquirir una membresía, ¿verdad? Que eso finalmente es lo que daría a largo plazo la sostenibilidad del proyecto. Con esto de las noticias, también don William me parece que acertadamente lo dice, incluso a nivel de atención, la gente ahorita creo que se ha calmado más, pero en su momento era todo, lo que me interesa es COVID-19, COVID-19, entonces por supuesto eso eclipsa el trabajo que se hacía enfocado a lo municipal, ¿verdad? Y por eso fue que nosotros viramos a hacer municipal relacionado con COVID-19 en su momento. Entonces se sacaron varios reportajes del Comité de Emergencia Municipal, etcétera, y de cómo estaba la municipalidad, el gobierno local tratando la emergencia. Ya así como algún cambio del proyecto, pues
En este momento no, digamos, los cambios ya se hicieron en el sentido de adaptarse a la circunstancia, ¿verdad? Como le decía, en adaptar el enfoque editorial, integrando lo que está pasando con COVID-19. Y pues con las membresías, pues lo que se ha buscado es tratar de virtualizar esos espacios donde eran de encuentro con grupos de interés de la comunidad para presentarles el proyecto, ¿verdad? Y eso sería. Ok, y cuéntame, ¿qué les ha gustado y qué no les ha gustado? Bueno, ¿Del proyecto o del proceso? De las dos. bueno, en general a mí lo que me ha gustado mucho es como esa apertura del Ministerio de Cultura en las áreas que le competen, pero enfocados a muchas otras cosas, ¿verdad? Y por ejemplo, específicamente en este proyecto, pues que la gente, por así decirlo, que tiene interés en la comunidad, se trata de informar y se extraña. Las pocas personas que me han manifestado algo se extrañan que esto sea un proyecto que se ha concretado por medio del Ministerio de Cultura, porque hay mucha gente que cree que lo del Ministerio de Cultura es solo baile, danza, poesía y premiar a los mejores novelistas, poetistas, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, me gusta esa apertura. ¿Qué no me ha gustado? ¿No? Digamos que lo que no me ha gustado es simplemente, volvemos a lo mismo, la situación que vivimos por los que no hemos tenido esa facilidad de más encuentros, más informarnos más, de participar más, no en esta forma virtual, sino en ese contacto físico que tenemos así, como la primera reunión en la que participé, donde las experiencias de todos los que estuvieron en esa reunión bien numerosa sirven para que nosotros podamos alimentarnos bien y aprendamos. Sí, don Willy, años bien particular, muy particular. Para nosotros que tenemos ya años apoyando proyectos y realizando las giras para acompañar, para que se sientan también, para nosotros sentirnos más cerca de la comunidad y que la comunidad nos sienta, este ha sido un año particularmente difícil para nosotros también. De mi parte, yo coincido con don Willy y yo felicito al Ministerio de Cultura en el sentido de que me parece que siempre han estado un poco a la delantera en lo que es definir cultura. Creo que es cierto, la mayoría de gente piensa en Ministerio de Cultura o Cultura y piensa en bailes, arte plástica, danza, etcétera. Y yo felicito al Ministerio de Cultura que reconozca que los medios de comunicación hacen cultura y crean cultura y moldean la cultura de las comunidades, que es vital, ¿verdad?, para lograr tener culturas más sanas en cuanto a lo que es la participación ciudadana, ¿verdad? Una cultura de desinformación no es una cultura, no es la mejor cultura, diría yo, la cultura óptima para una democracia. Yo creo que lo que más me ha gustado del proceso, pues es las oportunidades de aprendizaje, digamos. O sea, yo regreso a que ha sido retador, pero a mí me gustan los retos. Y lo que más me ha gustado es encontrar apoyo de miembros de la comunidad en distintos ámbitos. A mí me llena mucho, digamos, de orgullo notas que se han sacado, que salieron de miembros de la comunidad y no que fue, digamos, idea nuestra desde un principio de los periodistas, sino que se trabajó en conjunto con estas personas. Me llena de felicidad mecanismos de participación que hemos puesto en notas, como que la gente firme peticiones para exigir rendición de cuentas a quienes administraban los devices.
y me llena de felicidad ver cuando mi correo llega la copia de la petición que enviaron a los rectores, por ejemplo, de la UNIBE, que administraban los devices de Montes de Oca. Entonces, pues eso es lo que más me gusta, digamos, de ver que la información está empoderando a la comunidad y que poco a poco se está contribuyendo a la enseñanza de la participación ciudadana. Lo que menos me gusta es lo que llamo yo un costo hundido, digamos, algo que no se puede recuperar, que es a veces un reaccionismo agresivo y turbio de parte de las autoridades municipales. Yo soy creyente de que la prensa no es el enemigo de un gobierno nacional o local, sino que un gobierno debería asumirlo como, bueno, esto es la ciudadanía pidiendo rendición de cuentas en su derecho a la información. Y sí, si tenemos cosas malas, pues es la oportunidad para mejorar. Esa no ha sido la experiencia con los gobiernos locales. Como lo he comentado en otras ocasiones, para mí hay muchos intentos de censura indirecta, de dilatación de las entrevistas. Ahorita, por ejemplo, en Montes de Oca, le pedimos a los regidores y a los síndicos una copia de su hoja de vida para hacer un reportaje como presentando a la comunidad quiénes son. La gran mayoría no quiso dar la hoja de vida, sino que todo lo redirigió a la oficina de comunicación, y entonces la oficina de comunicación lleva un mes dizque haciendo las hojas de vida, que son para mí como periodista dinámicas sumamente enfermizas, en el sentido de que un representante público no tiene por qué mandar todo a una oficina de comunicación para rendir cuentas a sus ciudadanos, ¿verdad? Menos cuando es algo tan personal como una hoja de vida, que claramente toda persona pues tiene su hoja y la puede dar. Claro, que recursos humanos ya debería de tenerlos, ¿verdad? Exacto, exacto. Y entonces ahí se empiezan a sumar, ¿verdad? Entonces un mes pasó y no pudimos entonces hacer un reportaje tan sencillo como presentarle a la comunidad a su gente. Hay, por ejemplo, solicitudes de información de temas muy serios, como nosotros pedimos los permisos de construcción que se habían entregado en la calle de la Amargura desde el año pasado, y ya inicios del año pasado, y ya llevan un año sin entregar esa información. Ahí nosotros publicamos una nota recientemente de cómo casi 40% de los patentados en calle de la Amargura no tienen permiso sanitario de funcionamiento. ¿Cómo? No se sabe, porque en teoría si tienen patente deberían tener permiso de salud, y entonces el departamento de patentes le echó la bola al de urbanismo, diciendo que ellos son los que tenían que revisar eso, y esa es justamente la información que llevamos esperando más de un año. Ya otras cosas como que nos tiran el teléfono, personas que no quieren contestar, cosas así. Esa es la parte que no me gusta, digamos, que yo sí siento que a veces puede haber enemistad, porque realmente el periodismo en este país, lastimosamente, a veces tiene muy mala calidad, y mezcla opinión con información y cosas así. Pero yo creo que el trabajo que se ha hecho desde los Guachis es bastante imparcial, bastante justo. Nada se publica sin tocarle la puerta a las autoridades municipales y pedirles su versión de los hechos. Pero aún así, para mucha gente creo que la fiscalización lo toman como si fuera algo personal, y no es así. Nada más a manera de ilustración, las oficinas de recursos humanos de las municipalidades no tienen absolutamente nada sobre los regidores, porque los regidores entran en un nivel que no deben de meterse en nada de lo administrativo. Ni siquiera el alcalde como autoridad máxima sabe, a no ser que sea extraoficialmente, cuál es alguno de los currículos de los que han quedado electos, ¿verdad? Ellos una parte, y ellos sí lo saben, ese divorcio que existe total, ya es una cuestión meramente administrativa, de procedimiento y todo, que el consejo no tiene que meterse en lo administrativo, y lo administrativo en lo del consejo.
pero qué curiosidad, que ahora sí le dicen los regidores que se vayan a la oficina de divulgación, ¿verdad? Que sea la oficina de divulgación la que informe, ¿verdad? Cuando ellos es un organismo, un ente totalmente aparte. No, sin duda a nosotros fue un comportamiento atípico porque justamente siempre más bien los regidores han mantenido esa autonomía, como de nosotros no dependemos de la administración, más bien uno de los roles de los regidores es el control político sobre la administración. Pero nos extrañó que ahora sí, ahora entonces más bien todo pásenlo por la oficina de comunicación. Entonces eso me despierta muchas desconfianzas, como bueno, ¿qué será que esta gente no está capacitada y entonces prefiere pasar a la oficina de comunicación porque temen decir cosas que no tienen idea de lo que están hablando? ¿Será que nos están pasando ahí para dificultar más adquirir la información? Hubo una nota, por ejemplo, en la que estamos trabajando que tenía que ver exclusivamente con San Rafael, con el distrito de San Rafael. Llamamos a la síndica y nos dijo, a la periodista, le dijo, no me llame, cualquier consulta, hágasela a la oficina de comunicación. Y es como, pero es que usted es la síndica del distrito. O sea, es una competencia exclusiva suya. No tengo yo por qué pasar a la oficina de comunicación para que le pregunte a usted por mí una cosa. Entonces ahí se empiezan a hacer cosas complejas, ¿verdad? Bueno, ¿qué personas han sido claves en este proceso? ¿Qué personas o cuáles organizaciones? Ustedes dicen, sí, sin esta persona o sin esta organización no hubiéramos podido seguir adelante. Bueno, tal vez ahí puedo empezar yo. Bueno, a mí me parece que es tal vez difícil decir esta organización, porque como el modelo es participativo, entonces hay distintos grupos, ¿verdad? Personas que se han sumado o en su momento o recientemente, etcétera, ¿verdad? Yo sí aprovecho, digamos, como para felicitar a la Asociación de Cedros, porque es una asociación como del siglo XXVII, por así decirlo, porque tienen una visión muy sana de lo que es la participación ciudadana, de lo que es el gobierno local, de lo que es el trabajo con la comunidad. Y desafortunadamente no todas las asociaciones de desarrollo tienen esa misma visión y conocimiento, digamos, de cómo se manejan las cosas. Y eso se presta para que los manipulen. Yo temería por la integridad de una persona que intente manipular a Don Willy, por ejemplo. Entonces, por ahí quería cometer esa felicitación. Regresando a la organización, como le digo, es un modelo bastante comunitario, entonces aquí hemos tenido apoyo de la Asociación de Cedral, en su momento Cedral 2, más no recuerdo, en su momento Perdón, ¿puedes repetir? Porque es que como que se cortó y no logré escucharlo. Cedral. ¿La? Asociación de Desarrollo de Cedral. Con Alfonso. Con Alfonso, ajá, con Alfonso. Ellos nos han apoyado desde el principio, entonces ha sido como importante ese apoyo. Hemos tenido también, bueno, atletas que han apoyado el proyecto, estudiantes que han apoyado el proyecto. En su momento, el programa de libertad de expresión de la UCR apoyó el proyecto. Entonces creo que pues como, bueno, este proyecto se presentó en conglomerado, una asociación de desarrollo del cantón. Entonces, esto mismo que hablo de Montes de Oca se ha visto también en Pérez Celedón, donde una cooperativa apoyó el proyecto, artistas de Pérez Celedón han apoyado el proyecto. Creo que en otro momento les mencioné como directores de asociaciones deportivas en Santo Domingo, etcétera. Entonces, para mí,
pues es como decir una sola organización, sino que creo que es más bien la organización de la ciudadanía la que ha sido clave para el proyecto. Digamos, lograr organizar distintos ciudadanos alrededor de un mismo espíritu, que es el espíritu de la información y de la importancia de pedir cuentas a la municipalidad. Bueno, yo en eso, digamos que es muy difícil poder salirme del ámbito de lo que es la asociación. Esto se ha logrado gracias a que algunos compañeros de junta directiva, por lo menos los votos necesarios para poder acuerpar el proyecto, los obtuve. ¿Por qué? Porque tal vez por mi experiencia, que es bastante grande ya en el campo administrativo de administración pública, privada, y que fui regidor y empleado municipal y todo eso, esos compañeros buscan siempre acompañarlo a uno en los proyectos que uno se embarca. Le digo así porque hay algunos que lo que hacen es que le crean anticuerpos en la misma comunidad, pero sí están de acuerdo en que hay proyectos, específicamente este, en el que necesitamos que los vecinos, nosotros partimos primero de nuestros vecinos, se informen y dejen de especular, no estén especulando, sino que estén bien informados. Y si tienen dudas, a veces las evacúan a través de los chats de WhatsApp que tenemos en la comunidad. Y pues vamos, como quien dice, a brincos y saltos, logrando identificar personas que están con una mentalidad de avance, por así decirlo, porque particularmente desde el 2012 que yo acepté, por ejemplo, la presidencia de la asociación, y cada 2 años hay elección, ¿verdad? Hemos tratado de abandonar la barca, pero no tenemos personas que quieran seguir. A veces llegamos a una asamblea generales donde no hay un solo candidato al puesto que estamos. Entonces, buscando esa integración, porque así lo dijimos desde el 2012, nosotros vamos detrás de una integración comunal, partiendo de sede, buscando que los líderes, los dirigentes de las diferentes organizaciones, básicamente de Cedros, nos integremos en una organización de conciliación, de investigación y de batalla, porque yo les he dicho que por separado no hacemos nada, que todas las organizaciones de Cedros juntos podemos salir adelante. Entonces, ese otro apoyo que hemos encontrado, digamos, lo hemos encontrado en 2 o 3 dirigentes más. Decía, por ejemplo, Alfonso, porque mantenemos una comunicación constante, él y yo, por WhatsApp, y en donde nos retroalimentamos de información positiva o negativa, pero nos estamos informando. Entonces, a nivel de asociaciones, según se dice, ¿verdad? Y han dicho algunos elementos de altos cargos en la municipalidad, que nosotros somos la asociación como de más avanzada, que estamos siempre procurando más, la más activa y todo eso. Pero no es que nosotros queramos ser, es que queremos proyectarnos, y así lo hemos dicho, proyectarnos para que otros compañeros se unan, para que otras asociaciones se unan, pero el problema es que está prevaleciendo en los grupos organizados intereses políticos. Entonces, dirigentes políticos que aspiran a algún cargo en la municipalidad, cuando se aproximan las elecciones se involucran en los grupos y van tras de sus puestos, de promocionarse, utilizan de trampolín a las organizaciones sociales. ¿Y qué es lo que ha pasado con nosotros? Que siempre he luchado y les he dicho, así abiertamente, esta persona tiene esta afiliación política, anda en esto, anda el otro, infórmense, veamos esto y seamos objetivos, no nos prestemos para el juego, nada más que son los intereses de nuestra comunidad.
Bueno, y por el contrario, ¿qué personas o organizaciones han obstaculizado su trabajo o brillan por su ausencia? ¿Cómo les hubiera gustado que participen estas personas u organizaciones? Bueno, ya yo hablé de la municipalidad, que han sido un obstáculo en cuanto a acceder a la información y acceder a las fuentes municipales. Y cuando usted me pregunta cuáles brillan por su ausencia, lamentablemente, así como don Willy bien lo dijo, hay muchos intereses políticos en varias organizaciones sociales y muchas de esas organizaciones sociales, explícita o indirectamente, nos han dicho, nos han comunicado que no van a participar justamente o porque tienen miedo a la municipalidad o porque hay un interés político justamente. Entonces, claro, no les conviene que haya un medio de comunicación fiscalizando a la persona que salió, ¿verdad?, de su partido y ahora tiene un puesto en la municipalidad. Y hay otras que yo creo que su discurso de participación ciudadana es de la boca para afuera y que realmente no les interesa informar a la gente, no les interesa pedir rendición de cuentas y es nada más un puesto ahí como que una organización que tienen, pero no le ven la importancia de estas cosas. Yo tuve una experiencia que en su momento fue muy desalentadora con una organización que se dedica a justamente veeduría ciudadana, ¿verdad? O sea, a enseñar a la gente a fiscalizar a sus gobiernos. La persona que dirige esa organización es de Montes de Oca y cuando les presentamos el proyecto nuestro, que es justamente veeduría ciudadana, yo esperaba un apoyo así inmediato y todo lo contrario. Personas que más bien cuestionaban por qué estaba cayendo al gobierno local, personas que era una organización como de 30 miembros y se les planteó una membresía, que las membresías comienzan en 1,000 colones y dijeron que no, que ni siquiera una membresía de 1,000 colones. Y yo les insistía como, pero son 30 personas y lo dividen los 1,000 colones entre 30, no es nada. No creo que los miembros lo vayan a aceptar. Y entonces finalmente le dije al presidente, bueno, pero usted es de Montes de Oca, ¿usted estaría dispuesto a apoyarnos? Tendría que pensarlo, no estoy muy seguro, no sé qué. Entonces, digamos, ya ese momento, después lo recuerdo, fue un poco traumático, porque sí como que me rompió el corazón, comillas, porque uno espera apoyo justamente de las personas que en principio comparten ese espíritu que uno mismo tiene. Y en algunos casos, un caso como este, donde era literalmente el mismo espíritu, me pareció sumamente desalentador. Entonces, si usted nota, ha pasado muchas veces que la asociación o el comité de vecinos no es el que se suscribe, sino que es el presidente o la presidenta o una de las personas o así. Entonces es como una contradicción, ¿verdad? Que no se pueda llegar a un consenso dentro de las organizaciones que en principio creen en la participación ciudadana en la organización comunal a apoyar un proyecto como este y que entonces termine siendo una de las personas a título personal la que se suscribe. Entonces, eso es como una de las, ese es el tipo de organizaciones que brillan por su ausencia, digamos. De hecho, en este momento, la mayoría de miembros son personas a título personal, ¿verdad? Que pertenecen a distintas organizaciones, pero digamos, oficialmente la organización no es la que está suscrita, ¿verdad? Por así decirlo, sino que es la persona. Y eso es como las principales organizaciones que hacen falta. Sí, yo diría que en lo que a nosotros nos respecta, son algunos altos funcionarios, desde los más altos de la municipalidad,
¿Por qué lo digo? Porque inclusive yo tengo que ser cauto en lo que yo manifieste, que yo lo participe, así como por ejemplo en el chat de los guachis allá a nivel de cantón. ¿Por qué? Porque dentro del mismo chat hay gente que es de la municipalidad, hay gente que es informante de la municipalidad, hay síndicos, hay algún regidor y, por ejemplo, el caso de nosotros en la asociación que administramos un bien inmueble, quizás es el salón comunal más grande de Montes de Oca, con unas áreas verdes amplias. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y yo le digo a mis compañeros que a veces yo tengo que ser el más cauto porque no dicen que la asociación de desarrollo, no dicen que la junta directiva, sino que dicen que Willy. Y Willy puede perjudicar a toda una organización, Willy puede perjudicar a toda una comunidad, dependiendo de lo que se manifieste, por más acertado, por más cierto, por más que eso sea. ¿Por qué? Porque no vamos a ignorar que en la municipalidad aquí, y creo que eso es en todo, es un mal que nos aqueja cuando no se les ataca, simplemente cuando se les señala deficiencias, esas personas las pasan a una lista, si no es la lista negra, por lo menos una lista turbia, donde no le van a ayudar como corresponde. Y nosotros, por ejemplo, en este caso, imagínense que en febrero teníamos que presentar, como todos los años, que ya se venció el convenio de administración de todo lo que manejamos de la MUNI, para que un par de meses después estuviéramos firmando el convenio. Y por cuestiones internas y altas personalidades que me hagan ahí, funcionarios altos que me están informando de cuestiones internas por la relación de amistad que tenemos de año, ni siquiera ha sido pasado al Consejo Municipal para que lo vean, para que lo pasen a la administración. O sea, llevamos como 4 meses de atraso en eso. Entonces, ¿qué es el cuidado que tenemos que tener? Que alguna cuestión, alguna gestión, declaración que digamos, nos puede truncar que ellos decidan pasar eso a otro lado. Y lo digo con conocimiento, por una situación que se presentó también con una organización que también nos deja que pensar, que la Unión Cantonal de Asociaciones, donde debería ser el organismo que más esté informando, más esté educando a todas las asociaciones, y se movió políticamente todo lo que hay ahí. Que el Comité de Deportes está trabajando, ha hecho muy bonitas cosas y todo siempre a lo mismo, no tiene como una proyección más grande. Lo que les preocupa es ayudar a disciplinas en donde la participación son más grandes. Entonces, todas esas sugerencias, todas esas cuestiones que nosotros queramos hacer, se nos truncan porque no hay ese apoyo. Entonces hemos luchado, hemos batallado individualmente, hemos ganado concursos, que íbamos a meter un concurso deportivo aquí que en la comunidad de diferentes disciplinas para todas las edades, incluyendo inclusive masajes y charlas para adultos mayores, bailes para adultos mayores y desde niños, ¿verdad? Todo. Y se suspendió por esta situación de la pandemia, ¿verdad? Y que no hay recursos. Entonces, el Comité de Deportes tampoco puede colaborar en eso. No puede, o sea, siento que llegan a cumplir con metas específicas y no tienen nada más creativo ni una proyección mayor. Y ahí es donde está el freno que hay hacia todos los demás y el temor de muchos de participar y que tomen alguna reacción muy sutil, pero reacción a la vez negativa. ¿Verdad? Entonces trabaja así. De lo que ustedes propusieron en el proyecto al inicio, ¿qué se ha logrado? Pues se ha logrado todo lo que hasta la fecha estaba planificado. O sea, el proyecto estaba dividido está dividido en 4 etapas, ¿verdad?
una etapa de inmersión de datos, otra etapa de comunidad, otra etapa de como el estreno o el relanzamiento, ¿verdad? Y otra etapa de vigilancia permanente. Son etapas que se intercalan, ¿verdad? Por ejemplo, vigilancia permanente es la más larga porque justamente es ya una vez que se recuperaron varios datos de la comunidad en la etapa de inmersión, se iniciaron las visitas a las comunidades en la etapa de comunidad, se generó un rediseño de las plataformas, pues se continúa vigilando todos los meses, ¿verdad? Publicando información al respecto. Hasta el momento, las dos primeras etapas están completas, básicamente. Lo que queda es actividades que son recurrentes hasta el final del proyecto, ¿verdad? Como la etapa de comunidad, que estas presentaciones a los grupos de interés continúan. Y el estreno, que es como el relanzamiento, lo que se ha pospuesto para julio, es la parte como de la revelación oficial, digamos, de estos rediseños que se hicieron, ¿verdad? Que son rediseños en el sitio web que básicamente son canales como estos que mencioné, que permiten a la gente firmar peticiones, que le lleguen a sus autoridades, comentar sobre el texto, como si fuera un documento vivo, donde pueden dejarle comentarios a otro vecino para que lo lea, una plataforma que permite reportar problemas en las comunidades, etcétera. Y pues eso así a nivel de planificación, creo que es lo que se ha logrado, ya el alcance, digamos, el éxito con el que se han logrado estas metas, pues creo que ahí pues está el informe, digamos, ¿verdad? Que creo que de todos los datos, el que más destacaría yo es la cantidad de participantes, que son más de 10,000 participantes en estas actividades que están distribuidas en estas 4 etapas. Y creo que es uno de los principales éxitos de la ejecución del proyecto, digamos, de hablar de 10,000 beneficiarios de esta información. Bueno, yo les voy a decir algo que es muy personal. Yo siento que se logró un pequeño paso en ese despertar de conciencia ciudadana por un medio que el único compromiso que se tiene es el de informar. Digo pequeño paso, no por los alcances del proyecto, sino por la respuesta de la comunidad. A eso me refiero en pequeño, porque que la proyección del proyecto es muy amplia. ¿Y por qué defiendo esta posición? Porque aquí aparecieron desde años algunos medios comunicativos, uno escrito, que ahorita no me acuerdo ni cómo se llama, que llegaba y criticaba mucho al alcalde, criticaba a los regidores, criticaba esto, y de un tiempo para acá no se volvió a ver esas críticas, y se comenzaron a ver en ese medio escrito propaganda municipal, por así decirlo, y el periódico lo ponían en una urna y en la municipalidad para que los vecinos pudieran cogerlo. Y después apareció el famoso Vecinos Montes de Oca, que es un chat ahí por Facebook, perdón, en Facebook, una página. Y eso nació producto de la campaña anterior de un partido político donde la que dirigía era militante de ese partido. Entonces todo lo que enfocaba era atacar a aquellos contrarios a su partido. Solo le faltaba que el color que tenía ahí en eso fueran los colores del partido. Entonces yo siento que esto es un primer paso para que haya un despertar de la gente y que la gente comience a ser un poquito más objetiva en sus posiciones, en el hecho de que no se deje manipular tan fácilmente. Ahí nada más me gustaría agregar, digamos, que creo que un ejemplo muy importante de ese despertar fue una nota que nosotros logramos sacar, donde siempre ha existido como esta idea de que de cara a las elecciones las municipalidades aumentan su inversión en obras justamente para quedar bien,
nosotros hicimos el trabajo de verificación y logramos comprobar que en efecto, de cara a las elecciones, la municipalidad triplicó el número de obras que estaba ejecutando en comparación a el enero, ¿verdad? Que es el mes antes a las elecciones de cada uno de los años. Entonces creo que efectivamente es como un pequeñito ejemplo de ese despertar, porque una cosa es cuando uno cree que algo está pasando y otra cosa es ya saber que en efecto a usted le están aumentando las obras en todo el cantón de cara a las elecciones, ¿verdad? Sí, una acotación a eso. Es cierto, yo tenía como 7 años de estar peleando por las aceras de aquí de la comunidad de Cedros, porque hay Cedros, bueno, el cantón en sí la población adulto mayor es muy alta, pero Cedros en especial es demasiada, ¿verdad? Y yo siempre decía que para que fueran a la iglesia, para que fueran a la pulpería, para que fueran ir a la escuela, al colegio, al comunal, las aceras estaban muy deterioradas. Y para esta campaña ya la comenzaron a hacer. Y dichosamente, entre comillas, es la acera del lado de mi propiedad. Y la que viene por el colegio y por la escuela coincide, bueno, está bien, pero yo siento que es como un tapabocas que nos ponen a los que hemos protestado. Sí, claro, entiendo. Ahora, ¿qué han logrado y qué no lo tenían contemplado al inicio del proyecto? Ernesto, no te escucho. Perdón, como logros que no teníamos contemplados o cosas que se lograron que no están. Ah, bueno, ahí hay dos que destaco. Ya le había comentado, creo que bueno, las dos tal vez. Una es que se nos invitó a unirnos a esta alianza con el proyecto No Coma Cuento, que es del Grupo Nación, que es este proyecto como de chequeo de mentiras, por así decirlo, ¿verdad? De verificación de hechos, por así decirlo. Ellos tienen, en alianza con Google, ellos están como tratando de expandir el proyecto a distintas localidades, como al plano regional, y entonces se nos invitó a ser uno de los medios que se uniera a la alianza para formar parte de eso. Entonces creo que eso es un gran logro que obviamente no se tenía contemplado, pues porque se nos reconoció, digamos, como un medio relevante para lograr la expansión de un proyecto como No Coma Cuento, que de hecho ganó el Premio Nacional el POV, que es el de periodismo, el año pasado, creo que fue. Y otro es un convenio que está pendiente de firma con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Eso también, digamos, es un gran logro, nos pone en un perfil muy importante como proyecto, ¿verdad? Y es un convenio que además de un poco de apoyo financiero, pues también brinda apoyo logístico. Y creo que sobre todo nosotros que siempre nos hemos movido desde el derecho a la comunicación, el derecho a la información, pues que es un gran respaldo contar con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, porque justamente para nosotros, y bueno, desde la sala constitucional, el periodismo no es nada más que el ejercicio del derecho a la información. O sea, por eso es que en Costa Rica la colegiatura no es obligatoria, porque se parte de que el periodismo es cualquier ciudadano que ejerza su derecho a buscar, recibir y difundir información. Pues un convenio y una alianza con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que está ligado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es un gran respaldo y muestra que estamos en una sintonía en materia de derechos humanos con nuestro proyecto. Yo diría que lo que se ha logrado, viéndolo desde el punto de vista aquí de la comunidad, es que es el despertar de algunos de los vecinos por los intereses o por los asuntos más bien municipales y comunales, primero de la comunidad para pues ampliar a los municipales, como que ya algunos han logrado querer informarse, ya les interesa, a algunos que no les interesaba nada, ¿verdad? Y después, ¿qué no hemos logrado? Digamos que
que la participación sea mayor, pero también eso es, yo lo acato, lo justifico con la situación que vivimos, porque eso nos ha limitado mucho a nosotros. Por ejemplo, las actividades comunales que hacíamos, que en estos momentos a nivel de la asociación llevamos un déficit en el presupuesto de casi 600,000 colones por las actividades que hacíamos. No tanto en lo económico, sino las actividades comunales en donde pues, participaban los artesanos, donde participaban vecinos y organizaciones de aquí que tenían sus ventas. Y entonces en todas esas actividades comunales que hacíamos servían para identificarlos, para hablarles, para que vean propaganda, para que inclusive invitábamos nosotros que el comité tutelar estuviera ahí. Nosotros tenemos un comité tutelar de los derechos de la niñez, estuviera ahí con información para estar informando a los vecinos. O sea, siento que tal vez por la comunidad, que es también mucha adulta mayor, no todos están unidos, están a un chat, a un celular o a una computadora para estarse informando, sino que se tiene que hacer por un medio directo, en actividades que se hagan. Y ahí, por ahí es donde tenemos los pros y los contras. Que creo que tal vez en Montes de Oca hay un impacto importante de lo del COVID, fue que en marzo nosotros íbamos a publicar el primer boletín impreso que iba a existir en Montes de Oca y en Santo Domingo. Y se tenían puntos de distribución, la idea era al menos un punto de distribución en cada uno de los distritos. Justamente en Montes de Oca eso tiene un impacto mayor porque, como muy bien lo dice don Willy, el peso de la población adulta mayor en Montes de Oca es el mayor peso, de hecho, de todos los 82 cantones. Entonces, una fuente de información que fuera impresa, que se pudiera distribuir directamente a las personas, es muy necesaria en Montes de Oca. Y desafortunadamente por el COVID-19, pues se tuvo que parar la producción, la impresión y distribución de esos materiales, de ese boletín impreso, pues porque justamente de ahí, las personas se supone que no deberían estar saliendo, las actividades, como muy bien lo dice don Willy, pues se virtualizaron o se tuvieron que cancelar, entonces no hay como un espacio para distribuir el boletín, ¿verdad? Entonces eso tal vez es un impacto importante. Hay un asunto también que no hemos mencionado, es que Montes de Oca cuenta con una población flotante muy grande. ¿Por qué? Porque, y eso lo hemos, bueno, en el momento que estuve en el Consejo Municipal 94-98, no era tanto y aún así se mencionaba. ¿Por qué? Porque Montes de Oca tiene varias municipalidades, varias universidades. Entonces, son estudiantes que nada más vienen a recibir su materia y pum, se van. Y entonces son estudiantes que andan gastándose por sus vehículos, las calles, y anda esto, una serie de cosas, y por supuesto aumentando la clientela de la calle de la amargura y todas esas cosas, pero es una población que no le interesa lo que está pasando aquí ni lo que va a pasar, simplemente vienen a estudiar y se van. La población flotante. ¿Cuáles son las principales dificultades que han enfrentado? Las principales dificultades. Sí, correcto. Yo diría que es uno, la reacción de la reticencia de las municipalidades, y dos, el reto de cultivar participación ciudadana, que como decía al inicio, no es nada más de habilitar el espacio, sino también de despertar y energizar la participación ciudadana en las personas. Y tres, pues los intereses que hay lamentablemente en distintas organizaciones sociales, asociaciones, etcétera, donde no quieren formar parte de un proyecto de fiscalización, o porque no les conviene, o porque tienen miedo, etcétera. Esos son para mí los tres principales dificultades. Pues yo diría que sí, hay una apatía muy, muy grande de los ciudadanos, de los vecinos, por
por los asuntos comunales, asuntos vecinales, y simplemente cuando viene el momento de las elecciones es cuando se disimula un poquito más la apatía y los que van de candidatos muestran mucho interés en todos los asuntos comunales y estar cómo informarse de todo eso y buscar respuestas. Y de los vecinos, pues, que sea como sea, hay un porcentaje muy grande que simplemente es manipulado. Y cuénteme una cosa, presupuestariamente, ¿cómo han visto la situación propiamente en lo que se refiere al proyecto? Pero como, ¿a qué se refiere? En cuanto a si el presupuesto ha estado dando abasto o... Sí, exacto. ¿Cómo lo han logrado manejar? Si con la pandemia se han visto afectados de alguna manera. Bueno, ya me decían que por lo menos lo que es la sostenibilidad sí se va a ver afectada, pero propiamente lo que es el proyecto como tal, digamos, con los dineros del punto de cultura, ¿cómo lo han logrado? Sí, digamos, el presupuesto no se ha visto afectado, digamos, de hecho, en ninguno de los cambios que se han solicitado ha sido por como que la actividad tuvo que cambiar o tuvo que cancelarse o algo así. No, es que en ese sentido no ha habido, digamos, mayor problema como presupuestario porque las actividades han continuado, actividades como ese... contacto con la comunidad se han dificultado, pero continúa, ¿verdad? De las maneras posibles a nivel virtual. Y la producción de noticias, que es la otra principal, pues esa no se ha visto afectada porque nosotros trabajamos periodismo investigativo, periodismo de datos y realmente mucho se puede hacer desde la casa o pues por teléfono, ¿verdad? Cuando no se puede ir a entrevistar la fuente directamente. Entonces, en ese sentido, a nivel presupuestario ha estado sólido el proyecto. No han habido imprevistos tampoco, ¿verdad? Que es un rubro que se pedía en el proyecto, entonces tampoco hemos tenido que recurrir a ese rubro. Y lo que se ha afectado, digamos, no es la parte presupuestaria de los fondos de cultura, sino el potencial de sostenibilidad que se tenía, ¿verdad? Que eso, pues eso sí se ha visto afectado, ¿verdad? Y se verá afectado. Pues yo lo que puedo decir es que, bueno, el grosso del asunto es Ernesto el que tiene que manejarlo, el que tiene que llevarlo y todo eso, y en conversaciones ahí me va informando y soy el emisor, por así decir, de los pagos, el que firma y todo eso. No obstante de que Ernesto me tiene al tanto de todos los asuntos, pero sí creo que podría aportar algo, que me refiero al trámite burocrático y que por esta situación también se están agarrando para no dar una respuesta oportuna del Ministerio de Hacienda en cuanto a las exoneraciones. No hemos podido lograr que a la asociación se le exonere de las compras de ciertas cosas. Bueno, porque sí, se me ha olvidado eso, que desafortunadamente, sí, digamos, la asociación está desde hace rato, o sea, incluso desde antes del año pasado, gestionando esto del código Exonet para poder aplicársele el 2% en lugar del 13%, y ya la cosa se complicó desde antes de la pandemia, y con la pandemia todavía peor, ¿verdad? Entonces eso sí ha sido una afectación presupuestaria, porque no estaba contemplado que la asociación se tuviera que cobrar el 13% y se le ha tenido que cobrar por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Y seguramente muchas asociaciones están así porque el proceso de los códigos Exonet como que salió muy a la carrera, digamos. Es como que ni siquiera Hacienda tenía muy claro qué hacer y ahora con la pandemia todavía pues peor. Sí, claro, entiendo. Entiendo la situación de ustedes y como usted dice, son varias las asociaciones que están en esta situación que no han logrado obtener esa respuesta del Ministerio de Hacienda. Esperemos que
esperemos y seamos positivos en que va a poder llegar. Bueno, estas eran las preguntas que teníamos para la entrevista de hoy. Nos vamos a volver a ver pronto y probablemente creo que tenemos una nueva entrevista con la entrega del último informe, pero igual nosotros vamos a seguir en comunicación y espero que nos veamos muy pronto. Quedo a su disposición por si tienen alguna duda, alguna pregunta, y voy a finalizar aquí la grabación. Perfecto, muy buenas tardes y feliz fin de semana. Muchas gracias.